el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Samuel, capítulo 15, desde el verso 29. Entonces Sadoc y Abiatar restituyeron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Todavía subió la cuesta de los olivos e iba llorando con la cabeza cubierta, tapada y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando, sollozando mientras subían. ¿De quién está hablando? De David. Está hablando del rey David. Verso 31. Dieron aviso entonces a David diciendo: Ahistófel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó, oró a Dios, quiere decir: entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahistófel. Cuando David llegó a la cumbre, a la cima del monte para adorar allí a Dios, Usai el arquita le salió al encuentro con sus vestidos rasgados y la cabeza cubierta de tierra. Fíjese que todos estaban en esa condición. Estaban llorando, estaban entristecidos, estaban con la cabeza cubierta de tierra, que quiere decir en humillación. Verso 33, todo eso en señal de duelo. Y David le dijo: si vienes conmigo, me serás una carga. Pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces le dijo: podrás desbaratar, trastornar los planes de Ahistófel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Con ellos están sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicaréis todo lo que oigáis. Así fue Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón ingresó en Jerusalén por un camino despejado, porque el rey David había huido de la ciudad. O sea que cuando el rey huyó, entró Absalón a tomar posesión del reino de su padre. ¿Se levantan los hijos contra su padre? Sí. Sí. Cuando usted habla para sus padres, se está levantando contra sus padres. Cuando usted deshonra a sus padres, se está levantando contra sus padres. Cuando usted sale mal de su casa, se está levantando contra sus padres. Ahí la Escritura narra el levantamiento de Absalón, el hijo de David, contra su padre. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar permanecieron fieles al rey David, siguiéndole en su huida con el arca, hasta que el rey les ordenó que volvieran a Jerusalén para observar cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, porque a toda costa David quería evitar una guerra civil. Cuando uno ama al pueblo, quiere evitar las divisiones. Cuando uno ama al pueblo, sufre por la gente que se va y se va hablando y se va calumniando y se va dando de lo que es.
David no quería una guerra civil en Israel, porque el pueblo iba a tomar bando. Unos iban a ir a un bando, otros iban a ir a otro bando, y al final los dos se iban a enfrentar. Es esencial que caminemos en rectitud, en integridad, en honradez, si es que queremos subir al monte del Señor. Salmo 24, 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte, a la montaña? Porque el cerro tipifica adoración. O sea que la pregunta sería: ¿quién subirá al lugar de adoración? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí vienen los requisitos. ¿Quién quiere estar en la montaña de Dios? ¿Quién quiere estar en el monte de oración? ¿Quién quiere estar en la presencia de Dios? Aquí están los requisitos. Primero, el limpio de manos. ¿Qué quiere decir? Que no sea un vil ladrón. ¿Hay entre los cristianos ladrones? Sí. No es lo mismo haber sido ladrón y venir a la fe. Lo terrible es ser cristiano, llamarse cristiano y seguir siendo un ladrón. El primero que va a entrar a la montaña de Dios, a la presencia de Dios, al lugar de adoración, es el limpio de manos. ¿Limpio de qué? De todo lo que ofende a Dios y al prójimo y a nosotros mismos. El Señor dijo: es necesario que te laves las manos. Antes de entrar, inclusive para hacer los sacrificios, los sacerdotes tenían que lavarse las manos. Tenían que lavarse las manos, tenían que limpiarse las uñas. ¿Para qué? Para que la limpieza sea completa. En lo natural nos lavamos las manos no tan minuciosamente, no tan meticulosamente, porque muchos no saben que las manos transmiten enfermedad. Por eso la higiene de las manos evita enfermedades, porque las manos están en contacto con todo lo que tocamos, todo, porque todo está cubierto de gérmenes, de bacterias, de enfermedades de tipo viral, como la gripe. Todo en lo natural de esa forma contagia. Y si en lo natural contagia, es más importante todavía que cuidemos lo espiritual. Las manos lavadas son tipo de limpieza de las malas acciones. ¿Qué haces con tus manos? Piense, ¿qué haces con tus manos? Hombres y mujeres se masturban. Hombres y mujeres se masturban. Porque la gente vive prendida del celular y de la pornografía. ¿Cuáles son las malas acciones de las manos? Dios se ofende cuando pretendemos hacer algo para Él con nuestras manos manchadas por el pecado. Los pecados son las malas acciones, las malas funciones, y Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. ¿Quién puede subir al monte de adoración? El que tiene las manos limpias. 2, el puro de corazón. Dios está buscando gente de corazón puro. Y a veces tardamos mucho en comprender que Dios no bendice nuestras acciones o las acciones que se hacen por motivos erróneos, motivos equivocados, o con un corazón impuro, infectado y maloliente. La pureza de corazón no es un rasgo natural.
La mayoría de nosotros cuando venimos a la fe tenemos que trabajar en estas áreas. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios nuestra santificación y que se aparten de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Es voluntad de Dios nuestra santificación. Venimos a la fe, somos santificados. Vivimos en la fe, estamos siendo santificados. Llegamos al Señor, seremos santificados. La pureza de corazón es un desafío que cada uno debe afrontar, porque Dios nos ha creado para ser dependientes de Él, para contarles nuestros desafíos, para contarles nuestros deseos, para pedirle ayuda, para que Él nos ayude. Solo Él conoce lo que hay en nuestro corazón y es un experto en quitar de nosotros las cosas que no tienen valor para dejar las que verdaderamente son valiosas. Es verdad que hay un precio que pagar para tener un corazón puro, es verdad, pero también hay una recompensa. Lo que no debemos tener es miedo a asumir la responsabilidad de permitir que Dios haga su obra profunda de purificación en nosotros. Con la verdad, no siempre nos vamos a sentir cómodos, pero si hacemos nuestra parte, Dios nos asegura que seremos bendecidos. Y aquí surge una pregunta personal. ¿Cuál es el estado de mi corazón? ¿Cuáles son los impedimentos que tengo para tener un corazón puro? Esa es una pregunta personal. La Escritura dice, todos los caminos de una persona son derechos a su propia opinión, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su parecer. Pero Dios es quien pesa los corazones y muchas veces lo que para nosotros es correcto, para Dios no lo es incorrecto. Jeremías 17, 9 al 10. Dice, el corazón es más engañoso, mentiroso, tramposo que cualquier otra cosa, y mortalmente enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Yo, Jehová, dice el Señor. Yo que escudriño, investigo, examino el corazón, pruebo las motivaciones internas para dar a cada uno lo que se merece de acuerdo a sus actos y conducta. Una de las cosas que el Señor quiere que cuidemos es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón viene a ser como el timón que dirige el barco de nuestra vida. Si no controlamos ese timón, podemos naufragar en nuestra vida espiritual. Fíjese que muchas personas terminan con su vida porque no le hayan sentido seguir viviendo como están viviendo. Sus corazones están enfermos y lastimosamente no lo pueden controlar. Para controlar el corazón se necesita gracia de Dios y fe. Dos cosas importantes. Gracia es un favor inmerecido. Nadie se merece la gracia de Dios, pero Él la da como un regalo. Inmerecido, por supuesto, porque nadie se la merece. Y la fe, que es importante, porque sin fe nadie puede ver a Dios. Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y serán limpios. Los limpiaré de todas sus inmundicias, de todas sus suciedades, de todas sus basuras y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes. Y sacaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que vivan por mis mandamientos, respeten mis mandamientos y los obedezcan. ¿Quién puede subir al monte de adoración, a la presencia de Dios? Uno, el que tiene las manos limpias.
Y ya sabe que no es de robo solamente. 2, el que tiene el corazón puro. 3, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, el que no entregó su alma a lo vano, a lo vacío, a lo inconsistente, a la idolatría. Cuando estés dispuesto a rendir cuentas de tu vida a alguien, más autoridad se te podrá confiar. No hay independientes en la iglesia. Aún los partidos políticos que se autodominan independientes nunca han ganado ni una elección. Nunca. Jesús dijo, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. O sea, si no actúas correctamente en las cosas pequeñas, difícilmente estarás en las grandes. Y el peligro es que aún puedes perder lo pequeño. Y cuando habla esto se está refiriendo a un mayordomo que está gobernando con fidelidad una casa ajena. Los dones que Dios nos ha ordenado a nosotros o nos ha regalado a nosotros somos solamente mayordomos de ellos. Somos mayordomos de nuestra propia vida también. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados, dice Judas del verso 2 al 4. Amados, decía el apóstol Judas, por el gran deseo que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarles. No peleen. Entre ustedes. Peleen, luchen, batallen ardientemente, apasionadamente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han ingresado encubiertamente, engañosamente. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que entraron engañosamente? Los que han sido destinados, reservados para esta condenación. Hombres impíos, hombres incrédulos, no tienen fe. Hombres ateos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos anima y nos alienta a tener una experiencia y un hábito puro. ¿Por qué? Porque una experiencia con lo santo nos lleva a no aceptar imitaciones. El que entró en la presencia de Dios no puede estar más en otro lugar. Vas a ver que está en otro lugar y que no está en la presencia de Dios, no quiere estar ahí. Se va a dar cuenta que la presencia de Dios no está. No quiere aceptar imitaciones, por buenas que sean, porque las imitaciones, por buenas que sean, son falsas. Y nos lleva a no dejarnos limitar, porque solo puede limitarnos lo que creemos. Nos lleva a aceptar un sinfín de posibilidades de riesgo y peligro. Y en la medida que aspiramos a hacer estas tres cosas, se convierten en realidad en nuestra vida. Y veremos cómo la iglesia, que sos vos, se levanta y entras a un nivel mayor. La palabra imitado quiere decir artificial, falsificado, adulterado, sintético, simulado, postizo.
Y esas son algunas expresiones que nos ayudan a adquirir un mejor mejoramiento de lo que significa lo falso. Lo falso no es más que otra imitación de lo verdadero, de lo que no es genuino. Ejemplo, los empleados bancarios dicen que para que sea más fácil detectar un billete falso, primero se familiarizan con lo verdadero. Cuando una persona está acostumbrada a manejar billetes verdaderos, a través del tacto puede identificar con facilidad lo falso. Tiene el papel otra textura. Entonces, la curiosidad, va y prueba el billete, falso había sido. En una verdadera intimidad con Cristo, escúchelo bien, te vas a acostumbrar a oír tanto su voz, que cuando venga la voz tentadora y seductora del enemigo, vas a descubrir inmediatamente el engaño. Inmediatamente. Ay, que usted predicó bello. Póngale freno a esa boca. ¿Por qué? Porque la palabra no es de uno. El mensaje no es de uno. El mensaje tiene dueño, la palabra tiene dueño. Juan capítulo 10, verso 4 al 5. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellos y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Sencillamente porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, porque la voz del extraño les suena rara. Más bien van a huir de él porque no reconocen esa voz. Fíjense en los bebés. Les habla el padre y los bebés reconocen la voz de su padre inmediatamente. Inmediatamente reconocen y hasta se calman. Si están llorando se calman. ¿Qué te pasa, hijito? A ver, ¿qué te pasa? Comienzan y se callan. Se callan, ¿por qué? Porque conocen su voz. O sea que con la práctica de escuchar la verdadera voz del maestro, lo falso va a ser identificado rápidamente. No gastemos nuestra vida en lo que no tiene valor. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de madera, de paja, de hojarasca, de follaje, de maleza, debe ser eliminado de nuestro caminar cristiano, porque con la prueba de fe eso se va a quemar y va a quedar solamente lo que es genuino. ¿Cuál es la iglesia que necesita aprender? Yo soy la iglesia que necesita aprender. Yo soy una iglesia que necesita autoridad, sí, porque la autoridad está para cubrirme. Vos sos la iglesia que necesita aprender a caminar. Vos sos la iglesia que necesitas escuchar la voz de tu pastor. Vos sos la iglesia que necesitas cobertura. Vos, porque si no tienes cobertura, no tienes ningún nivel de autoridad. Necesitas estar bajo autoridad. ¿Para qué? Para que tengas un mayor resultado, un mayor poder en el reino. Y para eso tenemos que aprender a caminar en integridad y rectitud. Y escuche que esto de hermoso. Si el Señor puede hallar un pueblo sin mezcla, sin dobleces, sin doble ánimo, Él va a derramar su poder sin medida y nosotros podemos ser ese pueblo que surja como un pueblo de vencedores que caminan en el verdadero poder del reino. Apocalipsis 3, 20, 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
cenaré con él y él cenará conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién le está hablando? ¿Al impío o a la iglesia? Al impío o a la iglesia. A la iglesia. Aquí hay un llamado, aquí hay una invitación, aquí hay una petición que va dirigida a la iglesia, principalmente a la iglesia. Va también dirigida para cualquier persona que se arrepienta y venza, pero va dirigida a los tibios de la iglesia. La iglesia que vive tibia, la iglesia que vive seca, la iglesia que vive vacía, para que esa iglesia seca, vacía, se convierta en un vencedor. Ahora pensá en vos. Si no sos vos el llamado en esta hora, ¿quién será? ¿A quién va a llamar Dios? Dios está llamando a la gente, está llamando a los predicadores, está llamando a la gente para que entregue su vida, para que sean unos voceros de Él, para que sean trompetas de Él. Si no sos vos el que está llamando, ¿quién será? Porque Él está llamando a la iglesia. Si no encuentra aquí esos vencedores, ¿dónde los va a encontrar? ¿Dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo será? No tienes más que una sola vida, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay que enseñar la verdad, porque solo la verdad nos hace libre del engaño. El Espíritu de verdad quiere establecer en cada vida ese único método de santificación. Y es ahora que tenemos que buscar la rectitud, la santidad. No es porque estemos bajo gracia que vamos a vivir como querramos. La gracia nos exige más. Y solo si regresamos a la verdadera santidad de corazón, seremos vasos de honra. Porque dice el Señor que Él con el mismo vaso puede hacer vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué quiere ser? ¿Qué clase de vaso quiere ser? Y está establecido en la Escritura que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y el llamado es claro, la verdad presentada al hombre lo hace vivir en libertad. ¿En qué se distingue lo profano de lo santo? El Señor llama profano cualquier cosa que Él no la inicie. Por eso todo lo que hagamos en la carne va a fracasar, porque Él no inicia nada en la carne. Todo lo que hagamos en la carne no va a perdurar, no va a permanecer, no va a persistir. Recuerde que cuando algunos dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Él les contestó, apártense de mí. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Esto quiere decir, ustedes no son míos. Pero Señor, si yo iba a los altares y ahí sudaba y ahí trabajaba y ahí me esforzaba, apártense de aquí, hacedores de maldad, apártense, no los conozco. Nunca les he tomado en cuenta porque no son míos. Este es un llamado a levantarnos, a lavar nuestras manos, a tener un corazón puro y a no elevar nuestro corazón a cosas vanas. Jesús dijo que la única manera de demostrar que le amamos es, ¿cómo vas a demostrar que amas a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.